tardes, buenas tardes, buenas tardes. ¿Cómo está usted, caballero? Espectacular. Bueno, me alegra En el estudio de televisión que vos conocés por acá, en algún vecino no más de 10, 12 metros está cocinando un olor a guiso a lenteja que le huela la bata. ¡Ja! Yo no he parado. Tengo ganas de dejarte solo ir a golpear la puerta del vecino. Yo no he para provocarlo, compañero, pero ahora tengo unos minutos con ustedes, después me voy a una reunión y cuando llegue a mi casa tengo un guiso de lenteja que hice ayer. ¡Salado! Está espectacular, porque le faltó patita de cerdo, pero está lindo para calentar las tripas en una noche fría como esta. Bueno, Pero ¿qué nos espera de la columna de hoy? Vamos para el tema. Vamos arriba. Cuando en este momento de la historia, se escucha hablar de democracia, en general, es para enrostrarle al otro que no es demócrata. Entonces, habla Biden en el cementerio militar de los Estados Unidos, Arlington, y termina diciendo que Dios bendiga a las tropas norteamericanas que están dispersas por el mundo entero, y que Estados Unidos es el representante de la democracia. Cuando se analizan los documentos del gobierno chino, se subraya que están experimentando una forma de democracia directa radical con una predominancia de clase en el gobierno de los trabajadores. Y en Estados Unidos sabemos que la predominancia en el gobierno es de los lobbies vinculados a las formas del capital concentrado. Pero lo que quería subrayar es que ambos hablan de democracia y ambos consideran a la de ellos como la democracia más evolucionada. Cuando recién escuchábamos a Fossati en su columna, él estaba hablando también de democracia y de las formas de evolución de la democracia. Y es un tema verdaderamente serio, hondo. ¿Por qué? Porque en el proceso histórico de los últimos 100 años ocurrió algo sobre lo que no se repara suficientemente y que yo apenas voy a denunciar. Y después voy a hacer algunas pinceladas de actualidad. Enseguida, hablar de Turquía y de España y de Austria. En 1917, cuando tiene lugar la Revolución Bolchevique, se produce un cambio en el proceso histórico de evolución de las formas democráticas, de las formas políticas de la democracia. ¿Por qué? Porque por la originalidad del proceso, el lugar en el que tuvo lugar esa revolución, los conflictos de clase que antes tenían lugar al interior de las sociedades y de regiones, por ejemplo en el continente europeo, entre la burguesía y los trabajadores, la izquierda y la derecha, para decirlo rápido, se constituye desde ese momento ya no tanto en un conflicto de clases al interior del Estado Nacional, o de una región en la que los trabajadores estaban unidos, las internacionales de los trabajadores y las internacionales de los burgueses, como en un conflicto geopolítico. Por primera vez en la historia de la humanidad, a partir de 1917, el conflicto de clases
adquiere un carácter geopolítico. No preciso contar que después de 1917 hubo agresiones sobre la Rusia soviética de todas las potencias de la época, financiadas por todas las potencias de la época, hasta la más brutal de todas, que fue la nazi fascista. ¿Eso por qué? Porque el conflicto de clases, histórico en el proceso de la civilización, se había tornado geopolítico. Y eso naturalmente cambió muchas cosas en el devenir de la propia historia evolutiva de la democracia. Por ejemplo, una vez concluida la guerra, una vez que el Ejército Rojo derrotó al nazismo y llegó a Berlín, cuando empieza el periodo de reconstrucción europea de posguerra, Estados Unidos asume un rol protagónico en la financiación de la reconstrucción de algunos países, comienza a adquirir una enorme influencia en Europa. ¿Para qué? Para evitar posibles efervescencias revolucionarias que incorporaran todavía más países al que se denominaba campo socialista. Eso dio lugar a la construcción con la fuerza del movimiento obrero en Europa de lo que se llamó el Estado de Bienestar, que tenía virtudes desde el punto de vista de la democratización de las relaciones sociales, la calidad de la salud, la calidad de la educación, la presencia de los trabajadores en casi todos los espacios de toma de decisiones estatales, pero que luego implosionó y que no era solo un proceso de democratización de las relaciones sociales, sino que fue también la construcción de una ingeniería democrático-republicana garantista muy avanzada, que era el resultado de esa circunstancia con todas sus complejidades dialécticas, el conflicto de clase ya con un contenido geopolítico, la presencia de un movimiento obrero organizado muy fuerte, el temor del occidente gobernado por plutocracias corporativas, capitalistas, de que esa experiencia se expandiera, hasta que en un momento determinado, que ahora no voy a analizar muy en profundidad, simplemente estoy enunciando, para que se perciba que el problema que hay que analizar es muy hondo y muy profundo. La degradación de la voluntad democrático radical de la revolución bolchevique en octubre del 17, que es sustituida por una burocracia autoritaria que gobernaba con una lógica muy policíaca, que no tenía nada que ver con aquella democracia radical original, fue debilitando la capacidad de la Unión Soviética de seguir siendo un modelo que fuera visto por los trabajadores del mundo entero como tal, como un modelo civilizatorio a seguir. Y a partir de ese momento se consolida una cultura democrática en Europa que lleva a la construcción de esa democracia garantista republicana con un estado de bienestar o estado social muy evolucionado. Que sin embargo, cuando implosiona la Unión Soviética, comienza también a implosionar. Y la calidad de la democracia que se había construido es sustituida cada vez más por una aristocracia tecnoburocrática que tiene una enorme autonomía en los procesos de toma de decisiones y que gobierna para los intereses del capital corporativo. Razón por la cual empieza a degradarse las condiciones de vida que había logrado el estado de bienestar y también la propia calidad de la democracia. No obstante, lo cual, como había sido tan evolucionado el proceso, todavía hay allí elementos que hay que respetar y regenerar en lo posible, sobre todo en los países de la Europa desarrollada. ¿Por qué? Porque lo peor que nos puede pasar a la humanidad es que nos conduzcan ahora a otra lógica de guerra fría, es decir, el trasladar el conflicto de clases a la esfera geopolítica, dividiendo a las naciones, y a los trabajadores, y a las clases medias, y a los productores directos.
que tienen intereses en profundizar la democracia para participar de los procesos de toma de decisiones en igualdad de condiciones con el capital, que tiene todos los medios de comunicación, la mayor cantidad de corporaciones con capacidad de incidencia, controla la mayoría de las instituciones y establece reglas de juego no imperialistas que los benefician a ellos, ¿no? En general, porque eso es lo que ha ocurrido ahora a través en de la todo el OTAN. periodo neoliberal. Entonces, No hay... y que eso es lo que ha producido Gerardo, una enorme degradación de la democracia. Gerardo, Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estoy enunciando apenas, con borradores. Esto hay que analizarlo siempre desde este contenido. La democracia es un contenido sustancial de la propia condición humana. Como la especie humana es productora, realiza una actividad productora de valor, instrumentos, lenguaje, tecnología, y todos tenemos las mismas aptitudes productivas, hay una orientación natural de la especie humana a generar formas democráticas de administración del poder, de las formas de organización en que esa propia especie humana se da para reproducir sus condiciones de vida y luego para perfeccionarlas. Quiere decir que los contenidos democráticos sustanciales, esta palabra es un poco difícil, pero no hay que asustarse mucho, es ontológica. Tiene que ver con lo que somos sustancialmente como especie humana. Por eso hay permanentemente pujos democratizadores en todo el largo proceso de la civilización, y por eso surgió en Grecia, en las primeras formas de la cultura, la idea de la democracia. No es que surgió porque una cabecita inteligente, no. Surgió porque hay un contenido profundo, hondo, que está en la propia carácter, condición, contenido sustancial de lo que somos como especie humana. Luego, sin embargo, como todos sabemos, las comunidades humanas se organizaron competitivamente porque había escasez. Entonces, lo militar, competitivo, lo productivo, competitivo, como comunidades productivas espirituales nacionales, prevaleció sobre este otro componente colaborativo sustancial. Prevaleció porque los individuos somos seres biológicos y también, por lo tanto, la necesidad de satisfacer nuestras necesidades básicas y de producir nuestras condiciones de vida es un componente también orgánico de lo humano, también orgánico. Esa pugna entre esas dos componentes se dio en todo el proceso de la civilización. Eso genera relaciones de poder. Este problema que acabo de apenas comenzar a enunciar, y sobre el que voy a hablar mucho a lo largo de este año, para verlo desde distintos ángulos, tratar de explicarlo una y otra vez en su sustancia, porque son las dialécticas que tenemos que tener presentes, estos dos componentes. La democracia como contenido natural casi de lo que somos como seres humanos productores, que todos tenemos las mismas aptitudes productivas y participamos de la creación del trabajo social, de la riqueza social, con este otro problema de las relaciones de poder, la forma en que se dio la generación de una jerarquía que los pueblos necesitaban que las gobernasen para satisfacer sus necesidades, ocupar espacios territoriales fértiles, etcétera, etcétera. Estas dos lógicas contrapuestas más generaron que las sociedades humanas dejaran que esas estructuras jerárquicas se consolidaran. Entonces ahí aparecen los gobiernos, primero los sacerdotes y los guerreros, los patricios, los feudales, después las burguesías y después los trabajadores organizados. Todas esas formas crean estructuras jerárquicas porque eran necesarias estructuras jerárquicas porque estábamos tratando de evitar las diferentes comunidades productivas que la escasez nos condujese a una situación de autodestrucción. Ahora, como he dicho en otras columnas, la sociedad humana está en condiciones científico-tecnológicas de producir abundancia.
Y eso va a tener efectos sobre este conflicto. Pero quiero terminar hoy, porque apenas estamos enunciando, reitero, que nadie se preocupe por las zonas muy difíciles de comprender de este problema, porque lo vamos a seguir tratando. Yo voy a tratar de expresarlo con el lenguaje más sencillo, una y otra vez. Pero ahora quiero terminar, porque lo que estoy haciendo, aunque no se note, es a todos esos que hablan de democracia y después no son demócratas reales, son oportunistas, la mayoría de ellos, ¿sabes? La democracia liberal. La democracia no es liberal, nada. La democracia es ontológica, forma parte del ser humano y fue construida gracias al sacrificio enorme. El nivel de democracia de republicana garantista fue el resultado del sacrificio enorme de unos pocos revolucionarios republicanos y del movimiento obrero. No es una dávida, la democracia es una construcción. Las formas de la democracia son construcciones que emergen de la lucha de los conflictos de clase y de intereses y de la inteligencia de las sociedades para darse instituciones que garanticen que todos puedan tener capacidad de expresar y participar en igualdad de condiciones, y solo si participan en igualdad de condiciones, en el proceso evolutivo de su propia sociedad cultural. Entonces, termino haciendo notar algo. Observen ustedes, hubo elecciones en las últimas horas, en los últimos días, en Turquía y en España. Los dos países integran la OTAN. Los dos países padecieron la pandemia, los efectos de la guerra en Ucrania, y todavía Turquía, además, un terremoto que dejó 50.000 personas muertas y no sé cuántas sin hogar por la destrucción de las infraestructuras. En Turquía ganó el gobierno y en España perdió el gobierno. Esto requiere un profundo análisis y lo vamos a hacer en la próxima columna. No analizando solo lo anecdótico de este fenómeno, sino analizando qué es lo que hay atrás, lo profundo que deja como lección este acontecimiento. Y le voy a contar, para terminar, una pildorita que también llama la atención en la misma dirección. El Partido Comunista Austríaco fue stalinista durante mucho tiempo. Cambió mucho hace unos años y representaba el 0,5% de la población. En las últimas elecciones ganó en algunas provincias muy relevantes, ciudades muy relevantes, y pasó al 15%. Esto indica algo. Y la izquierda posmoderna, sin embargo, la izquierda que dejó de considerar su rol transformador profundo de las relaciones sociales, está en crisis profunda en todo el mundo. La izquierda voluntarista, infantilista, que quiere cambiarlo todo de un día para el otro, está en crisis profunda en todo el mundo. Si habrá cosas que están ocurriendo que deben ser analizadas muy en profundidad. Gracias, Gerardo Bleier. Un abrazo. Un abrazo grande, nos vemos en la próxima.